Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre la factura de la luz y cómo ahorrar ante la crisis energética. En este webinar vamos a abordar la subida del precio de la luz, del gas y cómo está afectando a nuestra economía y cómo frenar el impacto de la crisis energética en nuestra economía. Vamos dando la bienvenida a todos los asistentes que os vais conectando. Este webinar vamos a contar con Raquel García, que es técnico de energía y clima en WWF. Ahora también aparecerá en vuestras pantallas. Y no queríamos perder la oportunidad de agradecer al Ministerio de Consumo, porque este webinar se realiza en el marco del proyecto de Educación Financiera y Digital 2022, que está subvencionado por el Ministerio de Consumo. Vamos a dejar unos segundos más para que os vayáis conectando todas las personas que vais a asistir a este webinar, que sois muchas. Hemos tenido más de 400 inscripciones en este webinar y poco a poco vamos viendo cómo os vais conectando. Para ser puntuales y no retrasar mucho más el comienzo de este webinar, vamos a lanzar ahora unas preguntas, una pequeña encuesta que aparecerá en vuestras pantallas para que nos ayudéis a saber un poco cuál es vuestra situación. Efectivamente, ya las tenéis en la pantalla. Primero vamos a responder a esta breve encuesta, es totalmente anónima. Y después pasaremos a la ponencia de Raquel García, que nos va a resolver todas nuestras dudas. También os dejo por aquí ahora el breve funcionamiento de este webinar. Si tenéis preguntas que las responderemos al final de este webinar, lo podéis hacer en el botón que encontráis abajo de vuestras pantallas que pone preguntas y respuestas, porque si lo hacéis a través del chat igual se nos quedan alguna por el camino y no llegamos a responderla. Entonces sí que os pedimos por favor que si tenéis preguntas lo hagáis en la sección de preguntas y respuestas que encontréis aquí debajo de vuestras pantallas. Vamos a ir leyendo esta pequeña encuesta para que la podáis responder. ¿Has notado la subida del precio del gas y la electricidad? ¿Sí o no? ¿Entiendes tu factura energética? Una muy buena pregunta. Sí, los conceptos clave y cómo encontrarlos. O no, sigo sin entenderla. La tercera pregunta nos dice, ¿sabes qué pagas por el kilovatio hora? Sí, porque se especifica claramente la tarifa contratada. No, porque varía según los tramos horarios. O no lo sé. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué tarifa tienes contratada? ¿Tarifa libre, tarifa regulada o lo desconozco? La quinta pregunta, ¿has hecho cambios en tus hábitos para frenar el incremento de la factura? Sí, he adaptado la potencia contratada a mi necesidad. Sí, me he cambiado de la tarifa libre a la regulada. Sí, consulto en internet diariamente el precio del kilovatio hora por tramo horario. No, sigo haciendo mi rutina diaria independientemente de la subida. No, no he notado la subida y por tanto no he tomado ninguna medida al respecto. Y la última pregunta nos dice que si sabemos lo que es el bono social. Sí, lo he solicitado y disfruto de él. Sí, pero no cumplo las condiciones o no sé qué es. Vamos a daros unos segundos más para que podáis responder a esta encuesta que recordamos es totalmente anónima. Nos va a ayudar a conocer un poco a las personas que estáis en este webinar, pero es totalmente de forma anónima. Si os parece, vamos a cerrar ya la votación y vemos los resultados. Raquel, voy a comentar el resultado de la votación. Si quieres añadir algo, lo puedes añadir sin problema. A la primera pregunta sobre si hemos notado la subida del precio del gas y la electricidad, es un rotundo sí, un 91% de los asistentes a este webinar nos decís que sí que habéis notado la subida del precio del gas y la electricidad. Sobre la segunda pregunta, si entendemos la factura energética, un 43% nos dice que sí, los conceptos clave y cómo encontrarlos, y un 57%, un poquito más de la mitad, nos dice que no, que sigue sin entender la factura. Sobre si sabemos que pagamos por el kilovatio hora, un 43% nos dice que no,
que como varía según los tramos horarios, no sabe lo que paga por el kilovatio hora. Un 34% nos dice que no lo sabe y un 23% sí, porque se especifica claramente en la tarifa contratada. Sobre la tarifa que tenemos contratado, vemos que la mayoría de la gente todavía tiene la tarifa libre, un 49%, un 29% tiene la tarifa regulada y un 23%, que también es un porcentaje llamativo, lo desconoce qué tarifa tiene contratada. Si hemos hecho cambios en nuestros hábitos para frenar el incremento de la factura, un 51% nos dice que no, que sigue haciendo su rutina diaria independientemente del precio de la luz. Un 23% nos dice que sí, que ha adaptado la potencia contratada a su necesidad. Un 14%, que también es un porcentaje bastante reseñable, sí que consulta en Internet diariamente el precio del kilovatio hora por tramo horario. Un 6% dice que se ha cambiado de la tarifa libre a la regulada y otro 6% dice que no ha notado la subida y que por tanto no ha tomado ninguna medida. Y ya vamos con la última pregunta sobre si sabemos lo que es el bono social. Un 3% nos dice que sí, que lo ha solicitado y disfruta de él. Un 69% nos dice que sí, pero que no cumple las condiciones para acogerse a este bono social. Y el 29% nos dice que no sabe lo que es el bono social. Muchas de estas preguntas sobre la tarifa que tenemos contratadas y los cambios en nuestros hábitos para frenar el incremento de la factura los vamos a resolver todas vuestras dudas con Raquel García, que recordamos que es técnico de energía y clima en WWF. Y yo creo que, Raquel, a ver si apareces por aquí porque vamos a comenzar ya con tu ponencia, si te parece bien. Genial, pues aquí os dejo a Raquel, doy paso para que pueda hacer la presentación. Y después de la presentación de Raquel sí que tendremos un breve tiempo para responder todas vuestras preguntas. Gracias, Clara. No sé si me escucháis bien. Perfectamente, se te escucha. Vale, pues voy, si os parece, a compartir la pantalla para mostraros mi presentación. A ver. Un momentito. Compartir pantalla. A ver si la podéis ver. ¿Me decís si lo veis en formato presentación? Entiendo que sí que lo veis, ¿no? Es que no escucho clara. Sí, se ve perfectamente, que te lo habíamos puesto por el vale, chat. genial. Perdona, es que como no tengo acceso al chat desde aquí. Sí, perdona. Bueno, pues como os comentaba Clara, os voy a hablar durante más o menos 25-30 minutos sobre cómo podemos ahorrar en la factura de la luz frente a esta crisis energética que además ha sido agudizada por la guerra de Ucrania, que ha hecho que a nivel geopolítico pues todos estos precios se volatilicen muchísimo más y aumente su precio en el mercado. A ver cómo paso, cómo paso la diapo. Aquí. Bueno, os voy a hablar principalmente, aunque por lo que he visto en la encuesta sí que entendéis, el 43% sí entiende los conceptos de la factura de la luz, pero sigue habiendo un 57% que no. Os comentaré un poco cuáles son los principales componentes y conceptos de la factura, cómo ha subido el precio de la luz y por qué, cómo funciona el mercado eléctrico, que es el que fija el mercado del pool, él fija este precio de la factura si es en el mercado libre o bien en la tarifa regulada,
cuál es el contexto de crisis energética, qué soluciones podemos tener ante el cambio climático y el sistema energético, y las propuestas de WWF, que es la organización de conservación en la que trabajo y que formo parte del programa de clima y energía, donde nuestra labor principalmente es sensibilizar a través de campañas y proyectos sobre el mercado, cómo acelera esa transición energética hacia un modelo sostenible 100% renovable en nuestro país, a nivel europeo, cumpliendo las directivas, y a nivel internacional. Bueno, aquí hay una pequeña presentación de a qué me dedico. Yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, tengo un máster en Energías Renovables y Mercado Energético por la Escuela de Organización Industrial, también un posgrado en Finanzas Sostenibles por el IEB, y anteriormente he trabajado como consultora en la Big Four PricewaterhouseCoopers, así como también en la Ingeniería Técnica Reunidas y también en la Ingeniería de Iberdrola, por lo que tengo un conocimiento del sector energético bastante aterrizado. Llevo casi 15 años como técnico de energía en el programa de clima y energía de WWF España, que es una ONG internacional cuya sede está en Gland, que trabajamos en los 5 continentes con más de 5.000 proyectos, y desarrollamos sobre todo proyectos y campañas de sensibilización, en mi caso, de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, y participamos también en las cumbres del clima, como la que se organizó en 2019 en Madrid, que inicialmente estaba prevista para que fuera a Chile, pero la organizaron finalmente en Madrid, y nos dio una oportunidad muy buena, sobre todo a nivel de medios y de nuestras organizaciones, que teníamos un pabellón, de mostrar a nivel informativo cuáles eran las principales peticiones de cambio climático de nuestro país y a nivel mundial, y cómo se iban avanzando en estos acuerdos para cumplir los acuerdos de París, que se firmaron en 2021. Y comenzamos un poco con la presentación, hablando sobre todo principalmente de los conceptos del precio de la luz. Si tuvierais a mano ahora una factura de las que nos llegan por carta, aunque muchas ya se pueden consultar a través de Internet, lo primero que nos indican en la factura es el nombre de la compañía, ¿no? Y esto es clave, porque ahí también podemos identificar si nos encontramos en el mercado libre o en el mercado regulado, ¿vale? Y también las comercializadoras cambian también sus nombres para evitar esta confusión, ¿no? Por ejemplo, pone Iberdrola Comercializadora o Iberdrola Generación, Gas Natural Fenosa, etc. El número de factura es el número que te identifica el importe de esa factura, y para si luego lo quieres reclamar. El periodo de consumo es mensual, aunque hay algunas excepciones, y entonces te lo tienen que indicar en el contrato. El código unificado del punto de suministro, que siempre te lo piden cuando quieres cambiar o bajar la potencia o cambiar de contrato, es el CUPS, famoso CUPS, donde te dice exactamente dónde está tu aparato, y este código se mantiene aunque cambies de comercializadora. Luego tienes el tipo de contrato, que con las nuevas tarifas aparece, si tienes la tarifa PVPC, que es la antigua TUR, pues estás en el mercado regulado. Y luego puedes tener discriminación horaria en 3 periodos. Y luego, por otro lado, puedes estar en el mercado libre, que es el pool, el famoso pool, y puedes tener también contratado el bono social o el bono térmico, pero el bono social básicamente son unas condiciones que debes cumplir, por ejemplo, ser familia numerosa, estar en paro, tener un nivel de rentas muy, muy bajo, y te suelen ayudar, es una ayuda del Estado para el pago de la calefacción y de la luz. Y tienen un porcentaje más o menos de descuento del 25 al 40. Luego tenemos una serie de peajes de transporte y distribución que pagamos todos por utilizar la red, y suelen ser para todos los contratos de menos de 15 kilovatios, ¿vale? Entonces, tanto libre como regulado, y la tarifa es la 2TD. Tenemos a continuación la potencia. La potencia es súper importante, saber qué potencia contratada tenemos en la actualidad. Puede ser tanto en periodo punta, que es cuando más caro está, como en periodo valle, y se muestran en la factura. Y aquí lo que sí que es interesante es que si tenemos un conocimiento más o menos de lo que consumimos en nuestra casa, hay una página web que se llama
la potencia baja tu potencia, que la organizamos esta web con varias ONGs, puedes calcular más o menos cuál es el consumo y a través de ahí calcular si tu potencia está muy alta, pues bajarla, porque así tendrás un ahorro, ya que estás pagando bastantes importes por la potencia. Luego tenemos referencia al contrato de acceso. Está entre paréntesis y aparece el nombre de tu distribuidora. Es interesante que entres en la página web de la distribuidora y accedas a tus datos de consumo hora a hora y veas pues, cuándo están los picos de potencia, etc. Luego tenemos la fecha final del contrato, que en el mercado regulado no es importante porque se renueva automáticamente de forma anual, pero en el mercado libre sí que es interesante porque las tarifas se suelen actualizar con cada renovación. Y en cuanto a la información del consumo eléctrico, pues te aparece un gráfico que muestra un poco cuál es tu consumo en los últimos 12 meses más o menos. Las claves de en qué color están te dicen si es un consumo real o es estimado. La línea negra muestra que el consumo medio mensual y después abajo de este gráfico aparece el consumo medio diario en el periodo que te facturan de los últimos 14 meses. Y aparece también el consumo total acumulado. ¿De acuerdo? En cuanto a la lectura actual, te viene indicado si es real o estimada. Es importantísimo que si cuando vienen a medir a casa, pues que normalmente ahora ya están todos los contadores automáticamente, pero sí hay que suministrarla, pues estar en casa o facilitarla para que no te la calculen estimada, que suele ser mayor a lo mejor que el consumo, ¿no? Y muestra la lectura actual. Para ver la lectura anterior y comprobar que el consumo es correcto hay que consultar la factura del último mes. Luego tenemos el consumo en cada tramo horario. Al lado de cada lectura del contador aparece el consumo de la factura que está facturado en ese periodo de horario punta, llano y valle. Pero ahí no está toda la información, entonces las comercializadoras tendrían que incluir también cuál es el pico de potencia máximo que ha tenido en horario punta y valle durante los últimos 12 meses. Y con esta información así podríamos ajustar mejor nuestra potencia contratada. Y por último, y muy al final, que casi no se ve, vienen los teléfonos de atención al cliente para hacer tus reclamaciones, etc. Es un poco cansino porque cuando quieres reclamar algo, pues en España también suele pasar estas cosas, no solo con la luz, sino con las compañías de telefonía, pues hasta que te contactas con la atención al cliente y tal, pues es un poco farragoso, pero nosotros animamos a reclamar si encontráis alguna discrepancia en la factura. ¿Por qué han subido los precios de la electricidad? Pues básicamente por el tema de que el precio de la electricidad lo marca la energía más cara. ¿Y cómo podemos reducir estos precios en la factura? Pues la primera actuación fácil de hacer es reducir nuestra potencia contractada. Muchas veces los pisos están sobredimensionados y a lo mejor tenemos una potencia de 5,5 en un piso con una sola persona, que con una potencia de 3,5 o 3,3 podría perfectamente tener todos los aparatos funcionando a máxima potencia sin ningún problema. Luego podemos consumir nuestros consumos, reducir, nuestros consumos individuales. Hay un consumo que es muy grande, que es el stand-by, el consumo del router, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones un mes a pagar el router, los electrodomésticos, si tenemos la opción de comprar electrodomésticos que sean eficientes, pues la verdad es que se nota un ahorro, porque cuando lo compras dices, uy, qué caro este frigorífico o esta lavadora, pero es que luego a la larga tienes un ahorro importante. Podemos apostar también por las energías renovables a través de la instalación de paneles solares fotovoltaicos en nuestros tejados, que es lo que se denomina autoconsumo, que se puede hacer en una vivienda unifamiliar o bien en comunidades de vecinos. Ahora hay muchísimas facilidades y ayudas de los ayuntamientos y la comunidad y los fondos europeos de Next Generation, y os animo también a instalarlo, porque no es necesario que todos los vecinos estén de acuerdo, sino que con un tercio de los vecinos en la junta que estén de acuerdo, si quieran ponerlo, se pueden empezar a instalar y solamente participarán de esos ahorros los vecinos que hayan participado en la inversión. También puedes pasarte a una cooperativa renovable como comercializadora, por ejemplo está Som Energia, hay muchas comercializadoras renovables en España, geográficamente por toda la península, y es muy interesante porque así te aseguras que tú consumes realmente la energía que es 100% renovable, porque otras, si por ejemplo
lo contratas con Iberdrola, que te dice, no, no, te aseguramos que tu electricidad es verde. Ella te vende electricidad con un certificado de garantía de que es verde, pero puede que no sea, por ejemplo, su instalación renovable, sino que se la compra a un tercero, ¿no? Que es interesante, pero lo ideal es que Iberdrola, si te vende electricidad renovable, es porque te viene directamente de sus parques eólicos, no porque venga de una central de carbón, ¿no? Luego puedes juntar un grupo grande de consumidores, hacer una compra colectiva, como hace tiempo sacó Hola Luz. No recomendamos que se cambien si estás en la tarifa regular, o sea, que no te cambies al mercado. Esto está mal, creo. Si tienes la tarifa del mercado regulado, no cambiarte a mercado libre. Está mal en la diapositiva, ¿eh? Y luego, si tienes, también ahora están haciendo unas campañas de comercialización, o sea, comerciales muy potentes, las eléctricas, que te dicen que te cambies a una tarifa fija. Dices, bueno, olvídate, te dicen, olvídate de los precios que suben y bajas, tú pagas una tarifa fija siempre y así no tienes un ahorro interesante. Pero al final ellos tienen calculado más o menos cuál es la fluctuación del mercado, etcétera, y al final pagas más que si lo tienes en tarifa variable. Es decir, que tú pagas según esté el precio en el mercado. Intentar consumir en horas valle, que son las horas más baratas, pues cuando poner la lavadora de madrugada o cuando no justo a las 8 de la mañana cuando todo el mundo se despierta o a las 9 de la noche cuando todo el mundo vuelve para cenar. También imponer los programas eco en las lavavajillas, los electrodomésticos, la lavadora, etc. Y regular los termostatos, como ya ha exigido el gobierno en su plan de contingencia para este invierno, a una temperatura de 19 grados y 27 grados. Pero, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? ¿Quiénes son los agentes que intervienen? Bueno, se regula bajo unas reglas dentro del derecho comunitario que aplican igual a todos los países y, por lo tanto, hay poco margen de actuación por cada país. Es un mercado que se denomina marginalista, en el que el precio se determina de forma diaria y de forma horaria y se casa la oferta con la demanda. Hay una serie de generadores que ofertan paquetes de energía y luego hay una serie de consumidores que compran esa energía. El punto donde se cruzan tanto la oferta como la demanda, ese punto es el que determina el precio diario de la electricidad. Entonces, ¿qué ocurre en este mercado? Pues empieza a entrar, primero entra la energía nuclear, que no puede parar sus reactores y oferta prácticamente a 0 euros. Luego entran las energías renovables, que van produciendo según tienen más viento, más sol, etcétera, y tienen muy pocos costes variables. Y luego va entrando pues, el carbón, la hidráulica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tanto la energía nuclear como las renovables son las primeras que entran a un precio muy bajo porque cuando tú tienes viento tienes que generar electricidad. La electricidad no se transforma, pero no se puede acumular, salvo en algunas circunstancias que os comentaré después. Entonces tienen que ofertarlo muy barato, porque cuando tienes viento lo tienes que consumir. Y luego, porque la nuclear, apagar y encender el reactor es súper costoso, por lo tanto tienes que venderlo cuando estás generando. Pero ¿qué ocurre? Que pues, con estas dos tecnologías no se cubre del todo la demanda y por eso entran en juego otras tecnologías que son más flexibles, que puedes arrancar un ciclo combinado o pararlo o abrir compuertas o cerrar compuertas, como es el caso de la hidráulica. El gas natural entra en el mercado a un precio muy alto. Las hidroeléctricas tienen costes de producción muy reducidos porque sus inversiones se hicieron en los años de Franco y además son muy flexibles porque pueden... que se necesita demanda, abro compuertas y genero. Que no, pues por ejemplo puedo aprovechar la energía eólica por la noche para bombear arriba de la presa y acumular la energía de esta forma. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final el resultado es que tanto el gas natural como la energía hidráulica o hidroeléctrica son las que establecen el precio final de la energía en el mercado diario. Y este es el que paga, es el precio más alto y es el que pagamos todos. Pagan todas las tecnologías. O sea, por ejemplo, las renovables y la nuclear ganas porque habían ofertado a precio muy, muy barato, pero a lo mejor otras que son más caras pierden un poco. Pero bueno, al final el precio es el más alto. En cuanto a los agentes de mercado, tenemos a los generadores, que son, por ejemplo, las centrales térmicas, la central nuclear,
los parques eólicos, las centrales solares fotovoltaicas, las hidroeléctricas, generan la electricidad. Se transporta a través de red eléctrica, se distribuye a través de media tensión y alta tensión, o sea, alta, media y baja, y llega y luego se comercializa, llegando al consumidor. Luego, todo esto está gestionado por una serie de reguladores y operadores. Los reguladores, la Comisión Nacional de la Energía y los operadores. Aquí os he dejado una serie de vídeos que yo creo que son interesantes, que explican muy bien cómo funciona el mercado de la electricidad, y algunos son un poco largos, pero pueden serviros, el que esté interesado para saber cómo funciona podéis verlo. Y si queréis, al final de mi presentación os puedo poner la parte primera de cómo funciona el mercado eléctrico, que es interesante, y ahí creo que es un minuto más o menos. ¿Qué ocurre en la actualidad? Estamos ante una situación tanto de crisis climática como crisis energética, y además tenemos una guerra, que es la guerra de Ucrania, que inicialmente se pensaba que a lo mejor no iba a durar mucho, pero que se está alargando. El sector energético es geoestratégico y además es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está basado en la quema principalmente de petróleo y gas, y esto genera emisiones de CO2. Con lo cual, al quemar combustibles fósiles no estamos cumpliendo con esa reducción de emisiones de CO2 que pretende y al que los Estados miembros estamos acogidos con el Acuerdo de París. Y esta crisis de seguridad energética con la crisis de Ucrania ha generado también una alerta de ¿qué ocurre con la seguridad, ¿no? ¿Cómo me aseguro que yo voy a tener un suministro si Rusia me corta el gas? Alemania, que siempre se ha caracterizado por ser muy ecologista, está quemando carbón porque decía, si me cortan el gas, pues quemo carbón en lugar de apostar por las renovables que tienen renovables, pero por ejemplo no tienen tanta potencial como tenemos en España, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que pues esto ha generado una crisis de precios, una dependencia. Europa se da cuenta que tenemos una alta dependencia de pocos suministradores, principalmente de gas de Rusia, y entonces los estados están diversificando sus proveedores de gas y haciendo planes de contingencia para tener energía para este invierno y los futuros. ¿Qué soluciones tenemos a esta crisis energética? Hay dos. La primera es la mitigación del cambio climático, que es reducir las emisiones. ¿Cómo? Pues a través de las energías renovables, abandonando los combustibles fósiles y además potenciando el ahorro y la eficiencia energética, porque son como las dos patas del cambio de la transición energética, las energías renovables y la eficiencia energética. Y luego otra pata muy importante es que hay que reducir nuestra demanda. No podemos consumir como si no hubiera mañana, ¿no? O sea, la energía los recursos son limitados y hay que, igual que los residuos, no se puede generar ahí hasta que nos llenemos de residuos y no podamos respirar, sino que hay que intentar consumir la energía que realmente necesitamos, consumirla cerca del punto que necesitamos para no tener pérdidas y consumirla de la forma más eficiente posible, que sea a través de las energías renovables. Por tanto, el ahorro y la eficiencia energética es importante. Y esto es el famoso término o concepto de conservación energética, que es la manera más eficaz, rápida y directa de incrementar nuestra seguridad energética y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que son las que provocan el cambio climático. El cambio climático ya está sucediendo, no es algo del futuro. Ya hemos visto varias olas de calor y las hemos sufrido en España. Estamos teniendo inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos en Estados Unidos, huracanes. En España no hemos visto un huracán, pero estamos sufriendo sobre todo un año con una sequía impresionante, que esto afecta a la producción agraria, etc. Entonces, la energía más segura, más barata y más limpia es la que no necesitamos producir. Y nuestra demanda, pues eso no puede seguir creciendo de forma infinita, hay que ponerse manos a la obra, producir de forma eficiente y ahorrar. Pues a través de la transformación del sector, por ejemplo, transporte, que también es uno de los principales emisores, a través de la electrificación del transporte, utilizando más el tren para transporte de mercancías y personas, utilizando los vehículos eléctricos. Para ello será necesario que el gobierno apueste por planes Renove, pues porque tenemos el parque automovilístico más antiguo y por lo tanto más contaminante de Europa. En el tema de edificación es importantísimo
que nuestros edificios son de los años 80 pues, y no tienen el código técnico de edificación, ahora se ha modificado, pero que tengan instalaciones, no solo para los nuevos edificios que tengan energía renovable, sino que los antiguos se rehabiliten integralmente de forma sostenible y lleguemos a tener ciudades con edificios de consumo casi nulo, es decir, que el propio edificio se suministra la propia energía y se autoabastece. ¿Qué soluciones tenemos? Ya los he nombrado antes. La principal es pasarnos a las energías renovables, abandonar los combustibles fósiles, queramos o no, hay que dejar de quemar petróleo y gas, porque son los que nos conducen a un consumo desbocado, a que las energías sean más caras porque hay menos cantidad de petróleo y gas. Suben además los costes de producción y los costes de extracción, se suman otros costes de impacto. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos están utilizando mucho gas que viene del fracking, que esto tiene muchos impactos ambientales. O si nos pasamos todos a la nuclear y resulta que tenemos un accidente nuclear, pues tendríamos consecuencias catastróficas, etc. Tenemos que reducir sobre todo, y muchísimo, sobre todo en España, que estamos a un 74%, nuestra dependencia energética del exterior. Aunque España está muy bien a nivel de suministradores de gas, es decir, que está muy diversificada sus fuentes de suministro gasista, y además contamos con muchas regasificadoras en nuestros puertos, de tal forma que si no nos viene por oleoducto, podemos traerlo en barcos y luego moverlo por la península. Hay que reducir el consumo de gas y de petróleo. Y porque es que si no vamos a estar pagando los precios a precio de oro el gas y el petróleo, ¿no? Y para acelerar esta transición energética hay soluciones. O sea, lo bueno es que tenemos soluciones que son un mix muy amplio de energías renovables, que son no solo la energía solar fotovoltaica, también está la solar térmica, que es la que calienta el agua, está la solar de los parques con heliostatos, que son como unos espejos que van reflejando la luz a un punto donde hay una torre y en ese punto se concentra el calor y se genera, se recircula agua, se genera vapor y con una turbina se genera electricidad. Están las energías de las olas, está la geotérmica, está la biomasa que favorecería también limpiar nuestros montes, un empleo local. Es decir, hay muchas energías renovables y el sector eléctrico tiene que estar 100% renovable en 2030, o sea, descarbonizado. Desarrollar, para eso también es importante desarrollar las interconexiones. Habréis oído mucho en medios que Sánchez pedía a Europa que por favor las interconexiones con París, o sea, por Pirineos con Francia, que Francia, Macron se negaba porque decía que tiene un impacto medioambiental. Efectivamente, las interconexiones y cualquier actuación que hagamos sobre la naturaleza tiene un impacto, pero hay que valorar si ese impacto de interconexiones merece más la pena que no hacer nada o que otro tipo de tecnologías, ¿no? Y las interconexiones con Francia y Portugal son muy pequeñas en España y creo que están al 3% y tendrían que llegar a un 10%, que es el objetivo que se marcó la Unión Europea. Interconexiones tanto gasísticas como eléctricas. Nosotros por el gas no apostamos, pero por la electricidad sí, porque somos potencia renovable y podríamos, cuando tengamos exceso de sol, podríamos exportar nuestros excedentes al norte de Europa. Hay que descentralizar el sistema. ¿Esto en qué consiste? Pues que hasta ahora está centralizado en grandes ciudades, grandes plantas que suministran a grandes puntos de consumo, ¿no? Que son las ciudades. Pero si a través del autoconsumo ponemos, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos en el edificio al lado que va a consumir, en un aparcamiento al lado de donde vamos a consumir, en un centro comercial, en todo el tejado o en un polígono industrial, no tenemos pérdidas de transporte y generamos nuestra propia electricidad renovable que consumiremos en el propio edificio. Y eso se consigue a través del autoconsumo colectivo, tanto en edificios como que se puede hacer también por barrios, y también las comunidades energéticas locales, que son igual que el autoconsumo colectivo, solo que con individuos, con personas que tienen derecho a voto, que toman las decisiones, etc. Luego tenemos que impulsar una mayor eficiencia energética en todos los sectores. No solo el sector eléctrico, la verdad es que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por descarbonizarse, pero es que existen otros sectores muy generadores de emisiones, como es el sector transporte, que es el primero que tiene que empezar a ponerse las pilas en esto de la descarbonización.
Y para eso hay que fomentar que haya más redes para que la gente se pueda mover más en tren, que no solo en alta velocidad, sino en pequeño recorrido, que podamos transportar fruta y verdura y todos los transportes que tenemos a través del tren, las mercancías, y no, por ejemplo, en autobuses, en camiones, etc. Y luego, la regulación del mercado eléctrico, ahora ya la Unión Europea y la Comisión han empezado a darse cuenta de que o hacemos algo o si no es complicado porque hay una subida de precios desorbitada, y entonces está empezando a ver cómo podemos no intervenir en el mercado, pero sí hacer que este mercado marginalista, que hasta ahora se ha demostrado que no funciona, pues pueda conseguirse ser mucho más interesante y generar unos precios más asequibles para los consumidores. ¿Qué proponemos desde WWF? Pues prácticamente un poco como las soluciones que os he comentado, apostar y acelerar el despliegue de las energías renovables. Para eso tenemos que tener una normativa adecuada para los edificios de consumo casi nulo en ciudades, para localizar el suelo urbano, industrial y zonas de baja sensibilidad ambiental donde podamos instalar nuestras renovables, porque somos un país muy diverso con muchísima biodiversidad y no podemos afectar esas zonas por poner energías renovables. Todas las administraciones públicas deberían dar ejemplo y son aquellas que tendrían que poner en primer lugar y dar en los primeros pasos para apostar por las renovables, el autoconsumo, el ahorro, etc. Y pues ahora se ha aprobado un plan de contingencia de temas energéticos, que lo estamos analizando y emitiremos nuestras propuestas y nuestra valoración en breve, pero hay que compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la conservación de las áreas marinas protegidas, de las zonas de suelo, etc., donde hay alta biodiversidad. Hay que sustituir los combustibles fósiles por renovables, tanto a nivel industrial como doméstico. En los usos industriales hay que reducir y sustituir progresivamente al gas. En España existen más de 2.400 usuarios industriales con más de 600 plantas de cogeneración. Entonces, está muy bien la cogeneración, se puede arrancar y parar. Hasta ahora estaban muertas de risa, ahora están utilizándose muchísimo, pero hay que, porque no están amortizadas. Hay que dejar de quemar gas para producir electricidad 100% renovable, tanto a nivel industrial como doméstico, disminuir la demanda, mejorar la eficiencia energética de procesos, el aislamiento térmico, eliminar usos que no sean innecesarios, etc. Los grandes consumidores tienen un potencial muy amplio de reducir su consumo a través de hábitos de consumo más sostenibles, a través de cambio a las renovables. Hay muchísimas actuaciones que podemos hacer a nivel individual para conseguir ahorrar, y luego a nivel industrial, pues que se descarbonicen todos esos procesos utilizando tecnologías limpias, electrificando, etc. En el sector doméstico hay que fijar una hoja de ruta para que se elimine el gas a más tardar en 2035. En calderas y estufas hay que eliminarlas de forma progresiva. El etiquetado energético es importante no solo en electrodomésticos, sino también en viviendas, y que se genere en el mercado inmobiliario que tú, cuando compres una vivienda que sea etiqueta A, digas, pues es que esta me va a costar más, pero es que a la larga voy a tener menor consumo de calefacción y aire acondicionado, con lo cual yo voy a comprar este tipo de viviendas. Oye, yo voy a alquilar viviendas con certificado A energético, porque van a ser más baratas. Y prohibir la subvención de calderas de gas. Y luego, por último, impulsar lo que os he comentado de las comunidades energéticas, que eso va a ser una revolución a nivel europeo. Ya existen varias experiencias. En España estamos todavía con ayudas y está el IDAE detrás de este tema, a ver si lo vamos mejorando que pueda ser a más de 500 metros el autoconsumo colectivo, mejorando que exista una figura legal para estas comunidades energéticas, y todo esto será una revolución a nivel social y energético. Y por tanto hay que transponer de una forma completa y adecuada la Directiva 2018 de energías renovables, que se está para que todo esto entre a formar parte del ordenamiento jurídico español. Y hay que mejorar muchas cosas, pues tener una agilidad en los procesos administrativos, una ventanilla única, el tema de los 500 metros creo que ya lo están haciendo o está estudiando el IDAE, tener unos coeficientes dinámicos, etc. O sea, hay mucho por trabajar. Y esta es un poco mi presentación. Estoy abierta también a contestar a vuestras preguntas luego en el turno de preguntas, y si os parece,
paso ahora a poneros este vídeo sobre cómo funciona el mercado y luego me podéis hacer preguntas al respecto. A ver, voy a buscar. Voy a buscar un segundín el vídeo para ponéroslo. Un momentito. A ver. Compartir pantalla. A ver, podéis ver, no sé si podéis ver el vídeo y tengo que ver si lo escucháis. A ver, un segundito. Un momento, que voy a ver si lo... Un momentito, por favor. A ver. Porque es que si lo pongo yo tengo que darle a... A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundín, ¿eh? A ver si consigo ponerlo, que lo veáis y que lo escuchéis, porque si no... Un momento. Ahora, a ver. Compartir pantalla. Compartir sonido. A ver. Prisioneros en ningún momento, así que vamos a ello. Bueno, ¿Lo estáis escuchando? lo primero de todo, Carlos, como Vale. bien sabes, a nosotros nos gusta... Bueno, voy a acelerar aquí la presentación. Allá vamos. Al final, bueno, nosotros creo que en España tenemos un mix energético, que es qué tecnologías producen energía, ¿no? Que está bastante diversificado. Sí, Ay, no, este no es el vídeo, perdonadme un segundo. Tenemos A ver, un tecnologías segundo. de generación eólica, Ah, sí. generación fotovoltaica, que están Disculpadme. en pleno crecimiento. Mantenemos ciclos combinados que al final queman gas para producir electricidad. Todavía mantenemos incluso algunas centrales de carbón, cogeneración de industria. Digamos que tenemos un mix muy diversificado. Lo importante es entender que todas las tecnologías no funcionan igual, ¿vale? Y esto es clave porque cuando hablamos de que sobre todo estamos metidos en una transición ecológica, de queremos llegar a un sistema pues neteado en emisiones, es decir, sin emisiones, año 2050, según marca el European Green New Deal, ¿no? Rápidamente, ¿qué significa un sistema neteado en emisiones? Que al final, digamos, tú no generes emisiones de CO2. De hecho, el objetivo de la Unión Europea es que en 2050 haya energía libre de CO2 para todos los europeos, ¿vale? Y luego ya cada país, digamos, marca su camino. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Integración Energía y Clima, que nos va diciendo tanto qué objetivos tenemos de evolución en las tecnologías de generación, como cuáles de ellas tenemos que ir suprimiendo y en qué orden. ¿Vale? Perfecto, perdona que te haya cortado. Vale, seguir contigo. No, perfecto, porque si no esto es como un speech, un monólogo, tampoco creo que es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos cada tecnología de nuestro mix? Por ejemplo, pues tecnología nuclear, por empezar un poco por la que creo que más ocupa en este caso. Oye, pues tenemos 7.000 megavatios de potencia, más o menos, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva? Que funcionan prácticamente siempre. Te da igual de noche, de día, cada bueno, malo, invierno, verano. Vamos luego, por orden, digamos, de capacidad. Pues prácticamente la tecnología que más está instalada es la tecnología, la generación eólica. ¿Cuál es el problema de la eólica? Pues igual que la fotovoltaica, por definición son, digamos, irregulares o interrumpibles o variables, ¿no? Como queramos denominarlo. Con lo cual, al final, yo puedo tener 28.000 megavatios de generación eólica, que luego igual realmente de las 8.000 y pico horas del año solo funcionan 3.000 o 4.000 o 5.000 o 1.000, ¿no? Con lo cual tengo un riesgo de tener mucha potencia instalada, pero que realmente luego pues no funcione.
Este es el caso, por ejemplo, extremo que se ve con la fotovoltaica, ¿no? La fotovoltaica que estamos en pleno auge y que de hecho creo que por Recursos Solar de España, que es la capacidad que tenemos de aprovechar el sol, es la que más rendimiento nos puede llegar a dar o mayor aprovechamiento nos puede llegar a dar en esta transición. Pues tenemos a lo mejor unos 14.000 megavatios instalados, ¿vale? Es mucha potencia. Pensemos que la demanda máxima son unos 40.000, para que tengamos un orden de magnitud. Pero claro, la generación eólica depende de la generación solar, depende de que haya sol. ¿Cuántas horas de sol realmente aprovechables tenemos? Pues depende del norte y del sur, 1.800, 2.000, 2.200 horas al año. Estamos hablando de un 30%, 25% de las horas como mucho. Claro, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos bastante potencia hidráulica, ¿vale? Pero claro, ¿de qué depende de la hidráulica? De que tengamos agua. Y no todos los años son iguales. Y luego además, generalmente tenemos agua en las cuencas que luego además hay más regadíos. Con lo cual al final también tienes que cumplir tus obligaciones con los caudales hidrográficos para poder mantener todas las cuencas y demás, ¿no? Con lo cual tampoco tienes una demanda, digamos, infinita de agua. A partir de ahí tenemos, por ejemplo, generaciones muy importantes como puede ser la cogeneración, sobre todo a efectos de la industria, ¿vale? Que al final lo que haces es quemar gas en la industria para aprovechar el vapor en tu proceso, por ejemplo, pues una papelera, ¿no? Aprovechas el vapor y a partir de ahí produces electricidad, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues tenemos ahora lo que está más de moda, ¿no? Que es el tema del ciclo combinado. El ciclo combinado, que sabéis que al final es prácticamente lo mismo que una cogeneración, al final es quemar gas para producir electricidad, ¿vale? Tuvo su auge allá por 2005, 2006, porque se pensaba que la demanda de España iba a crecer una barbaridad y una tecnología, digamos, rápida de implantación. Pero bueno, luego vino el famoso 2008 y a partir de ahí, digamos, pues surgió un poco este estancamiento en la demanda que hace que tengamos prácticamente pues como 26.000 megavatios de ciclo combinado, que al final realmente pues solo entran cuando con el resto de tecnologías no somos capaces de cubrir nuestra demanda, ¿no? Entonces, el ciclo combinado sí que podría trabajar todas las horas del día y todas las horas del año, pero ya tiene otra serie de requisitos. Tienes que comprar un gas, tiene que estar disponible el ciclo, tienes que, si contaminas, pagar los derechos de emisión. Digamos que tiene otros componentes que van mucho más allá, ¿no? Entonces, sí que tenemos un mix súper diversificado, pero claro, tenemos mucha presencia de tecnologías libres de CO2, sobre todo en el ámbito renovable, que tienen unos factores de carga, que es esta capacidad de utilización, ¿vale? Que no son todos los estables que nos gustaría, al final, sobre todo cuando pensamos en la industria o cuando queramos, como digo yo, que se haga la magia de la luz, que al final llegamos a nuestra casa a las 10 de la noche, pusemos el interruptor y siempre haya luz y no falle nunca, ¿no? Entonces, para esto tenemos esta delicada situación. Que bueno, voy a parar un poquito el vídeo, vamos a pasar un poco el mix que tenemos a día de hoy. A las preguntas para no irnos de tiempo, si os parece, como el vídeo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque el resto de las preguntas que estamos teniendo son similares a las anteriores, relativas sobre todo al bono social en la factura, que ya hemos respondido a ello. De todas maneras, si algunos quedáis con alguna pregunta que os podamos responder, nos podéis escribir a info@sufin.com sin ningún tipo de problema y resolveremos todas vuestras preguntas. Así que antes de finalizar, muchísimas gracias, Raquel, por tu ponencia. Creo que hemos podido responder a bastantes de las dudas, a todas las dudas que han tenido los asistentes a este webinar. Volvemos a dar las gracias también al Ministerio de Consumo, porque este webinar está marcado dentro del proyecto Educación Financiera y Digital 2022. Y también a todos los asistentes, que habéis sido muchísimas gracias. Y os recordamos también que entre todos los asistentes a este webinar vamos a sortear un pequeño detalle de Asufin, así que nos pondremos en contacto con la persona que haya sido premiada con este detalle. También no me quiero olvidar de que cuando termine este webinar va a salir en vuestras pantallas una pequeña encuesta. Agradeceríamos mucho que las podáis responder. Y también, si queréis, si estáis interesados en la ley de segunda oportunidad o habéis invertido en CDA de Trío 2, podéis apuntaros a los webinars que tenemos preparados para las próximas semanas, que como sabéis, en Asufin siempre estamos organizando webinars para que tengáis toda la información y formación y que toméis las mejores decisiones en cuanto a vuestras finanzas. Así que nada más, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder mostraros nuestro trabajo. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.